quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este momento. Vamos a tratar un tema muy importante que es sobre cómo ser buenos padres y cómo ser buenas madres. Esta es una pregunta válida que yo creo que cada uno de nosotros, los que tenemos hijos, alguna vez nos la tenemos que haber hecho. Y sobre todo en esta época en que cada vez más podemos observar que niños y adolescentes y jóvenes están en el mal camino, en el camino de la violencia, de la droga, de lo incorrecto. Cada vez vemos más en las noticias que el asesino fue un menor de edad, que el sicario es un menor de edad. Esto nos hace preguntarnos también algo. ¿Quiénes están criando, quiénes están educando o enseñando a estos niños? Vamos a leer la Biblia y a través de la palabra de Dios vamos a despejar estas incógnitas. Pero primero oremos para que el Señor sea quien nos enseñe y quien nos guíe a ser unos buenos padres a la luz de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento en el que venimos con una pregunta, Señor, ante ti. ¿Cómo podemos ser buenos padres, Señor? A través de la Biblia, tú nos vas a enseñar, Dios mío. Y a través del Espíritu Santo te pedimos que nos ayudes a poner en práctica esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes unos versículos bíblicos. El primero que vamos a compartir está en Proverbios 22, versículo 6, y dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia nos enseña que debemos instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino en el que fue instruido. Entonces, nosotros podemos reflexionar en algo. Hoy hay muchos niños, muchos adolescentes, jóvenes que están haciendo cosas indebidas, incorrectas e incluso que no están aportando nada bueno para la sociedad, más bien aportan de forma negativa. ¿Por qué puede pasar esto? Porque hemos instruido a este niño en cierto camino. La pregunta ahora es, ¿en qué camino estamos instruyendo nosotros a nuestros hijos? ¿En qué camino está instruyendo usted a su hijo o a su hija? Lo cierto es que en el camino en que usted lo está instruyendo, será ese camino en el que va a caminar hasta que sea viejo, como dice aquí, hasta que sea una persona adulta, y no se apartará de él, porque habrá aprendido lo que se le enseñó. Primero vamos a meditar en esto. La palabra instruir viene del griego paideia, que significa instruir, enseñar, y que nos da la idea de enseñar o comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos a alguien. Esto es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros niños, enseñándoles sistemáticamente, es decir, mientras los criamos, les estamos dando ideas y conocimientos. Ahora el asunto está, ¿qué ideas estoy yo poniendo en la mente de mi hijo? ¿Qué conocimientos yo le estoy impartiendo? Y de qué forma todo lo que yo le estoy enseñando va a repercutir para su vida después y para su vida completa. Porque lo que nosotros le enseñamos al niño es lo que va a ser la base del desarrollo de la persona. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí tenemos el punto número 1.
Para poder guiar a nuestros hijos, para poder instruirlos, necesitamos basarnos en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Y todo lo que Dios quiere para sus hijos no es malo, no es gravoso. Todo es para nuestro propio bien. La Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Enseñemos a nuestros hijos lo que está en la Biblia. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? Les está enseñando filosofía, les está enseñando lo que es la moral, les está enseñando que la prosperidad y la alegría va a depender de sus estudios, de su trabajo, de cuánto dinero pueda acumular. Todo esto por sí mismo no es malo, pero no puede ir aislado de la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que enseñar con la Biblia? Porque la Biblia es útil para redarguir. La Biblia, a través del poder del Espíritu Santo, va a entrar al corazón y a la mente de su niño y le va a enseñar a ser un niño obediente y que pueda guiarse por la instrucción que usted le está dando. La Biblia también es útil para corregir. ¿Qué clase de corrección le está usted dando a sus hijos? Una corrección que incluye violencia, insultos, golpes, humillaciones, pues sepa que nada de esto está escrito en la Biblia. No es la forma más correcta ni la que va a ser efectiva para que usted pueda ser un buen padre y pueda criar bien a sus niños. Y para instruir en justicia, dice 2 Timoteo 3:16. La Biblia nos va a enseñar a ser personas justas, que andemos en un camino de justicia y de rectitud. Mire, solamente con el paso número 1, criar a nuestros hijos, educarlos en base a la Biblia, solo con esto, ya la sociedad sería diferente. Ya no escucharíamos, como dije al principio en la introducción, las noticias que escuchamos todos los días, que los delincuentes son niños y adolescentes. Porque si nosotros tomáramos la palabra de Dios, entonces podríamos enseñar, redarguir y corregir e instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:15 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a rescatar de aquí la primera línea: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Desde qué edad el niño debe ser instruido, enseñado en lo correcto, en las sagradas escrituras? Desde la niñez. ¿Por qué desde la niñez? Porque toda la información que nosotros recogemos durante los primeros años de nuestra vida es la que nos va a servir para desarrollarnos en el mundo. Ahí voy entendiendo el primer versículo, el versículo base, que era que si instruimos desde la niñez, cuando fuere viejo, adulto, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque toda la información, toda la educación, la enseñanza, las emociones, los sentimientos, todo lo que nosotros podamos poner en la mente y en el corazón de los niños es lo que va a formarlo como la persona que será en el futuro y cómo enfrentará la vida. Otro punto importante es, para ser buenos padres, dar el ejemplo. Para esto quiero compartir con ustedes un video que yo creo que habla por sí mismo. Non! Niaiseux! Envoie dans ta chambre! Qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant? Non! Donne-moi, niaiseux! Les enfants voient, les enfants apprennent. On dessine sur du papier, pas sur le mur. On va nettoyer ça et chercher du papier, OK? Vos gestes deviennent leurs gestes. Tiens, dessine sur ta feuille. Guidez votre enfant de façon positive. Les enfants voient, les enfants apprennent.ca. Bien, yo creo que fue clarísimo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el ejemplo? Hay una frase ya muy trillada que dice: predica con el ejemplo. Porque para educar a un niño no va a servir básicamente lo que usted le diga.
El niño va a aprender lo que usted haga, el ejemplo que usted le dé. Si usted lleva a su niño a la esquina a comprar droga, lo manda a la tienda a traer las bebidas, ¿cómo puede usted luego decirle, no te drogues, que es malo? No quiero verte borracho, eso no es bueno. Los niños normalmente están tratando de imitar a los padres, por eso es que usted lo puede ver que se ponen la corbata del papá, se ponen los zapatos, se maquillan como la mamá. Es porque los niños imitan a los padres. Entonces, ¿qué modelo va a imitar el niño? El ejemplo que usted le dé es demasiado importante. Le aseguro que si usted le dice al niño, no le pegues a tu hermana, pero usted le pega a la esposa, le aseguro que el niño va a pegar a la hermana. Si usted le dice, no peleen, que son hermanos, pero papá y mamá se pegan, entonces ese es el ejemplo que usted le está dando. Le aseguro que usted va a tener hijos que también se golpeen. Esto básicamente es lo que nos enseñó este video, dar el ejemplo. Vayamos más profundamente. Si usted ahora le va a basarse en la Biblia para enseñarle a su niño, pero su niño le va a decir, papá, mamá, tú me dices lo que está en la Biblia, pero tú no lo haces, ¿verdad? Entonces, a reflexionar mucho sobre este punto, dar el ejemplo. Vamos a avanzar un poquito más. Con el versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 3:17 y que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el deseo de cada padre? El deseo de cada padre no es el mal de sus hijos. Cada padre dice siempre que quiere que su hijo tenga lo que no tuvo él, que su hijo lo supere, que sea mejor que él. Pero por lo general nosotros medimos esto en lo económico, en el dinero, en las propiedades que pueda tener. Sin embargo, esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Este es el deseo de cada padre, criar, tener un hijo que esté preparado. ¿Preparado para qué? Preparado para enfrentarse a la vida. Pero si usted envía al mundo a un joven que en su niñez fue humillado por usted mismo, es un joven que no va a tener una personalidad suficiente ni un carácter suficiente para enfrentarse al mundo. No va a poder decir no cuando lo inviten a hacer cosas indebidas. Prepare de una manera tal a su hijo que sea un hombre que esté listo, preparado para toda buena obra, para ser una persona honesta, decente, generosa, una persona correcta, una persona trabajadora. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Instruyéndolo en la palabra de Dios, dando un buen ejemplo desde la niñez, instruirlos desde la niñez, y lograremos esto, que nuestros hijos estén entera o totalmente preparados para toda buena obra. Entonces usted podrá decir, sí, fui un buen padre, ¿verdad? Hice un buen trabajo con mi hijo, con mi hija. Leamos este versículo, Mateo 19, del 13 al 14. Jesús y los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Aquí podemos tener mucha enseñanza en estos solo 2 versículos, pero yo voy a rescatar esta línea de aquí, en el versículo 14. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y no se lo impidan. ¿Cómo podemos nosotros impedir que nuestros hijos se acerquen a Dios? Instruyéndolos en el mal camino, enseñándoles lejos de la palabra de Dios, siendo un mal ejemplo para ellos. Descuidarnos de su buena educación, de su crianza, desde que son unos niños. Haciendo todas estas cosas, lo que nosotros vamos a lograr es no prepararlos para toda buena obra, sino al contrario, vamos a hacer un stop
Vamos a hacer una pared que va a truncar el camino de ellos, incluso para acercarse a Dios. Y recordemos que la Biblia dice que lejos del Señor, que lejos de Dios, nada podemos hacer. El principio y el fin del hombre está en la presencia de Dios. No seamos de tal manera tropiezo para que nuestros hijos no puedan acercarse a Dios. No seamos impedimento para que ellos sean hombres preparados para toda buena obra. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños y que hay de aquellos que sean tropiezo para sus pequeñitos, que sería mejor que nos pusiésemos una piedra de moler en el cuello y echásemos al fondo del mar, porque el Señor no va a dejar sin paga a aquellos que hayamos sido impedimento de nuestros niños, de aquellos que hayamos sido responsables de haberlos encaminado, de haberlos instruido sistemáticamente en un mundo incorrecto y lejos de Dios. Espero de todo corazón que esta breve reflexión nos sirva de verdad para que podamos ser buenos padres y buenas madres y para que el camino de muchos niños de la actualidad sea un camino que haya sido justo, un camino en el cual los hayamos podido instruir con justicia. Porque recordemos, el niño es un papelito en blanco y somos nosotros los encargados de hacer de ellos un libro útil o simplemente hojitas que el viento se las llevará. Que el Señor añade bendición a su palabra y que el Señor mismo sea el que nos ayude a ser un buen padre y una buena madre. Que el Señor les bendiga. Quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.